Bueno, ¿qué tal familia, iglesia, hermanos, hermanas? Seguimos con los 21 días preparados, 21 días, y estamos en la semana profética, hablando sobre todo lo profético. Así que continuamos. Bueno, para los que no me reconocen la voz, soy Lucas Cabrillana, y vamos a arrancar con un versículo en Apocalipsis 19, 10. Vamos a leer desde el 9. Dice así: Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Juan se le aparece un ángel y le dice eso. Y él dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, por un lado vemos que ese ángel es consiervo nuestro, de Juan y de sus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, hay un testimonio, el testimonio de Jesús, que hay que retenerlo. Y después dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces ahí podemos ver que la profecía tiene un espíritu, y ese espíritu es el testimonio de Jesús. Bueno, ¿qué significa que tiene un espíritu? Todas las cosas nacen en el espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, ¿no es cierto? Somos un espíritu adentro de un cuerpo. Y todo lo que manifestamos exteriormente nació en nuestro espíritu, nuestro corazón. Muchas veces cuando leemos en la Biblia habla del espíritu o del corazón, habla de lo mismo. Es nuestro ser interior. Es el origen de las cosas, el centro, el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Siempre lo que vemos manifestado físicamente es manifestación de algo espiritual, de algo que viene. Entonces la profecía también tiene un inicio, una base, un corazón, un centro, y ese espíritu es el testimonio de Jesús. Podemos ver en todo el Antiguo Testamento que es totalmente profético sobre Jesús, sobre la venida del Mesías. Todos los profetas en el Antiguo Testamento ya hablaban y profetizaban sobre Jesús. Si leemos cualquier historia del Antiguo Testamento, cualquier libro, hasta un Levítico, los más difíciles, toda la ley, todo estaba hablando de Jesús, de su obra, de su testimonio. Todo era una sombra de lo que iba a venir, El tabernáculo ya hablaba de la obra de Cristo, de su testimonio. Cuando Moisés les hizo a todos mirar esa serpiente en un palo para poder curarse, estaba hablando de Jesús en la cruz. Los sacrificios, los altares, todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, proféticamente, el espíritu de toda esa profecía siempre fue el testimonio de Cristo, su obra, la obra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, donde estamos ahora, de este lado temporal de la cruz, eso no cambió. El espíritu de la profecía sigue siendo el testimonio de Jesús, la obra de Jesús, su persona. Y como estuvimos viendo en otros audios, en otros días, todo lo profético nace de nuestra relación, de nuestra cercanía e intimidad con Dios. Si yo
si yo puedo escuchar a Dios para decir lo que Dios está diciendo, es porque estoy con Él, porque estoy cerca, porque estoy unido a Él. Y este es el testimonio de Jesús. Su obra es esa unión que podemos tener hoy con Dios, esa relación, como veíamos también de novia, la novia con el esposo, el hijo con el padre. Aún Jesús habló de ser amigos de Dios. Esa unión la podemos tener, la vivimos por el testimonio de Jesús. Gracias a Jesús, gracias a su persona. Y este testimonio es que en una persona, en un ser humano, Dios unió su divinidad, la eternidad, con nuestra humanidad. En una persona, en Jesús, Él nos redimió. El velo del templo se rasgó y ya no hay separación entre Dios y nosotros. El testimonio de Jesús, su obra, su persona, hace posible que ahora tengamos libre acceso a Dios. Una unión inseparable que se materializó en la persona de Jesús y permanece todos los días. Si hoy podemos estar permanentemente en la presencia de Dios y no dependemos de nada, de ningún ritual ni de nada para estar ante Dios, no necesitamos de un templo físico ni de nada, y podemos estar en su presencia cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y escucharlo y hablarle y que nos escuche, es porque Jesús, cada día de nuestras vidas, Él sigue siendo 100% Dios y 100% hombre. Él sigue manteniendo nuestra unión con Dios en su persona. En Jesús todo se sostiene. El mundo entero, el universo entero se sostiene en Él. Nuestra salvación se mantiene hoy y mañana y pasado y por la eternidad, porque Él sigue siendo Él. O sea, su testimonio, todo lo que podemos experimentar hoy en día con Dios y en nuestras vidas, tiene un espíritu, tiene, como decíamos, un origen, un corazón, una base, viene de algún lado, se sostiene, tiene un fundamento, y es el testimonio de Cristo, es su obra, es su persona misma, es Él. Y dentro de todo eso que podemos experimentar hoy está lo que venimos hablando, lo profético y aún los dones proféticos. Hay dones proféticos como el don de profecía, palabras de ciencia, discernimiento de espíritus, muchas cosas dones que nos sirven para movernos en una vida profética, para saber con una palabra de ciencia uno puede saber algo del pasado de una persona, puede discernir qué espíritu está atormentando ahora a una persona, o puede, a través de un sueño profético, ser advertido de algo que vendrá en el futuro, lo eterno, pasado, presente y futuro. Tenemos acceso por medio de lo profético. Y podemos ver en 1 Corintios 1, del 4 al 9, dice así. Pablo a los Corintios le dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, o sea, así como el testimonio de Jesús ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Podemos ver que les dijo: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que, o sea, porque el testimonio de Cristo, el testimonio de Jesús fue confirmado en ellos, por eso nada les faltaba en ningún don. Y después dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la manifestación de ese don era Jesús manifestándose. Podemos ver cómo aún los dones son la expresión exterior del testimonio de Jesús, de su obra. Si operamos en un don de sanidad, se está manifestando el testimonio de Cristo, que por sus llagas fuimos nosotros curados. La obra de Dios en Jesús. Y así con los dones proféticos. Cuando operamos en un don profético, cuando manifestamos algo profético, se está manifestando el testimonio de la obra de Cristo. Esa unión que abarca la eternidad, que nos une con la eternidad. Cuando le profetizás o tenés una palabra o algo a alguien, a una persona, o escuchás de Dios algo, una palabra para la iglesia, hasta para una ciudad, para una nación, estás manifestando el amor de Dios, la obra de Dios, el testimonio de Jesús, la mayor muestra de amor que existe en el universo, que es la obra de Dios en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Se está manifestando la unión que tenemos con Dios y la unión que la gente tiene con Dios en Jesús. Si Él nos habla y podemos escucharlo, y le hablamos y nos escucha, es porque tenemos libre acceso. Esa es la obra de Jesús. El libre acceso a Dios, el permanente contacto y unión con Dios. Entonces cuando por medio de un sueño o de una palabra o algo, Dios nos advierte algo del futuro o algo, una palabra de ciencia sobre el pasado de alguien, o algo, alguna expresión profética, estamos manifestando que Dios estuvo con nosotros siempre, está con nosotros siempre y estará con nosotros siempre. Y a la persona que, si es una palabra para alguien, le estamos expresando el mismísimo testimonio de Jesús por medio de esa profecía o de ese mensaje. Le estamos diciendo, Dios te conoce, Dios está con vos, siempre estuvo con vos y siempre va a estar. Sabe lo que te pasó, sabe qué te está pasando, sabe hacia dónde vas, te está advirtiendo cosas, sabe qué te va a pasar si tomas tal decisión, qué te va a pasar si tomas otra decisión. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si hay algo que me gustaría ahora que de esta palabra nos pueda quedar, es que el Espíritu Santo nos abra los ojos a todos y te abra los ojos a vos para ver cómo tu vida es tan profética y siempre lo fue. Porque la obra de Jesús, su testimonio, es eterno. Y si ahora empezás, yo le pido al Espíritu Santo que te empiece a mostrar y que empieces a poder ver desde tu niñez, desde que naciste hasta ahora, como siempre en tu vida hubieron señales proféticas, hubieron manifestaciones proféticas.
siempre Dios te estuvo hablando, mostrando cosas que tal vez la mayoría de las veces no lo supiste entender o ver o escuchar debido a la situación en la que hayas estado, o en el entendimiento o la relación que hayas tenido con Dios. Pero como en todos Dios siempre estuvo hablando, siempre estuvo mostrando, siempre se estuvo manifestando, y su testimonio, su obra, siempre estuvo presente. Y esto para poder identificar su voz, para de ahora en adelante poder moverse aún más en esta unión con Él, en esta relación con Él, para seguir escuchándolo y viendo, tal vez personalmente, cosas de nuestro pasado, para saber por qué estamos donde estamos ahora, cosas de este presente, del presente para saber dónde estamos, y poder escuchar y ver cosas del futuro, qué dice Dios del futuro, para saber qué hacer, cómo movernos. Principalmente sabiendo que todo esto viene de una persona y de una obra en Jesús, que lo que nos dice es que no estamos solos, que nunca estuvimos solos y nunca vamos a estar solos, que no somos huérfanos, somos hijos, que no somos rechazados, sino que somos aceptados en Jesús, en su obra, en su persona. Así que bueno, quería hablar de esto, de que todo lo que podamos vivir dentro de una iglesia, la iglesia es profética, dentro del mover profético, dentro de una vida profética. Todo esto tiene un espíritu, un corazón, se sostiene en el testimonio de Jesús, en su obra. Y en Él, en eso descansa todo. Entonces, como siempre decimos, yendo a Él, yendo a Jesús, yendo a su testimonio, confiando y creyéndolo, y partiendo de Él, de su obra, como a los corintios, no les faltaba nada, ningún don, partiendo de la obra de Jesús, nuestros dones proféticos, nuestro mover profético se va a dimensionar de una manera tremenda, y no va a haber detalle en nuestra vida que no esté conectado a la eternidad, por ende no esté siendo guiado por Dios y alineado con la obra de Dios. Así que bueno, bendiciones para todos, un abrazo, un beso, chao.